día dicen que el que anda con lobos ya se enseña, la veo luego, pero pues eso es una búsqueda, dije, eso y nada es lo mismo, o sea, ¿dónde está el certificado? Ah, no, es que me presento esto. Yo tengo aquí mi certificado de diseño textil, en donde puedo apoyarme, puedo usar este kit. Para la gente que no sabe de lucha, es indumentaria, pero le dice indumentaria. Para nosotros es un equipo porque está equipado con rodilleras, coderas, botas y demás. Entonces, el fantasma en este caso es el que en algún momento me puso el pie, él tratando de hacer su trabajo. Ya después, cuando se dio cuenta cómo están las cosas, inclusive él ha servido de, pues, apoyado para salir adelante. Y sí hay normas, y bueno, pues, también en el ring, pues obviamente pues, el referee se encarga. Pero estas reglas, ¿quién las dicta? ¿Tenemos alguna autoridad que dicte las reglas o son ustedes a través de la cultura de la lucha libre quienes proponen esas reglas? Las mismas comisiones y muchas veces las empresas son las que dictan esas reglas. Se trata que la lucha sea dinámica, espectacular y aparente a una circunstancia con el espectáculo. Por eso la gente que no ha ido a las luchas le aconsejo que vaya, no saben de lo que se están perdiendo, porque es un deporte muy espectacular que garantiza en todo momento el espectáculo, traiga la expresión, y es un deporte súper familiar, es un deporte en el que, por ejemplo, a mí me encanta el fútbol, pero a veces es peligroso, hay petardos, la gente se pone muy difícil, los toros es lo mismo, en la lucha no, la lucha es todos contra el luchador, contra el referee, y el que está del lado derecho le va al contrario que tú le vas, pero tú te estás viendo de las ocurrencias de lo que le están diciendo a tu gallo, y tú le estás gritando al gallo del que está a la izquierda, que al final todos acaban felices, divertidos, y es una catarsis, además de ser una expresión cultural, mencionada por la UNESCO como patrimonio cultural de la cultura popular mexicana, cosa que agradezco y que me siento muy orgulloso. Es un deporte de alto rendimiento, un deporte precioso, y pues son las reglas muy básicas para que también sean muy digeribles por toda la afición y que haya espectáculo. Otra pregunta que probablemente pueda resultar preocupante en el momento en el que ustedes comienzan a competir ya arriba del ring es, pese a que es un espectáculo y es una actividad totalmente regulada, puede suceder el caso que comenzando una lucha, pues los ánimos se salgan de control y en determinado momento pudieran llegar a haber lesiones graves, incluso la privación de la vida de una persona. Entiendo perfectamente que ambas personas o todos los que se encuentran en el momento de la competencia arriba del ring, pues otorgaron como consentimiento y por lo tanto tenemos un efecto totalmente legal. Mi pregunta es, ¿qué sucedería para el caso de que esas lesiones resultaran graves e incluso llegaran a privar de la vida a uno de tus contrincantes? Pues tristemente las dos empresas, AAA, Consejo Mundial de Lucha Libre, en ese aspecto sí apoyan al luchador cuando llega a tener una lesión. Cuando es independiente, como todo es una belleza ser independiente, ese es el problema, porque hay promotores muy responsables que asumen las consecuencias y hay otros que las llevan. Y en ese aspecto, pues el luchador debe de rascarse con sus propias uñas, tristemente. El medio de la lucha es una, yo digo y siempre lo he dicho con mucho orgullo, es una familia disfuncional, pero finalmente familia. Cuando uno se lastima, no falta, y uno quiere, muchas veces hasta los mismos compañeros le ofrecen a uno. No ha sido mi caso, gracias a Dios, no fueron lesiones graves, pero sí he estado en el caso contrario y sí lo ofrezco para los compañeros, para luchar gratis, darle mi trabajo y que hagan funciones a beneficio. Y una función a beneficio es mínimo de 7 a 8 o 9 luchas, porque lo que sobran son luchadores que quieren ayudar a sus compañeros.
hay una ética, ¿saben? Hay frases ya muy marcadas en la lucha libre. Sabemos cómo subimos, pero no cómo vamos a bajar. Pero también, como sé que me están esperando en mi casa, también sé que están esperando a mi compañero en su casa. Entonces se trata de hacer lo necesario para ganar y lucir lo mejor posible. No se trata de subir a masacrar ni quemar. Hay veces que sí se nos pasa la mano, pero es parte de, pero sí hay muchísima ética en sus compañeros. Con esta cuestión de la ética, pues nos queda claro que arriba del ring ustedes tienen reglas claras para aplicar su competencia de forma leal. No obstante, pareciera, al menos en tu caso, que los verdaderos contrincantes estuvieron en materia legal, ¿no?, debajo del ring, y que pues no te atacaron físicamente, sino por un conducto de autoridades legales, ¿no? Entonces, antes de darte la palabra, ahorita me gustaría escuchar, atentos a que está aquí tu abogada, quien en aquel momento te representó, su opinión respecto de esos contrincantes reales y las tácticas que en muchas ocasiones resultan mucho más sucias arriba del ring. Exacto, es lo más triste de todo, que la familia fue la que me atacó, mi propia sangre, no fue un fulano que salió de la nada. Convivíamos mi tío y yo, y fue muy triste que él me haya dado la espalda, y no solo eso, pero darme la espalda, sino irse contra mí con todo, y eso es lo triste, de las partes difíciles, que mejor las personas, él me mandó, él siempre trató de desprestigiarme, él me mandó lastimar con compañeros. Hubo compañeros que tenían esa ética y que le decían que estaba loco, que por qué, que si realmente él me quiere lastimar, ¿por qué no iba a él y me lastimaba? Pero él sí pedía fractura, eso pedía para mí, y bendito Dios, nunca me pasó nada. Hubo compañeros que sí me ayudaron a salir adelante, y bueno, pues así las cosas con mi vida, con mi tío. Por favor, si Lupita nos pudiera apoyar, por favor, en el término legal. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Ángel. Les platico algo que es muy importante, que en cuestión de derecho creo que tenemos que hacer unos puntos, algo punto. La propiedad intelectual, ¿quién de aquí ya conoce más o menos lo que es la propiedad intelectual? ¿O ha estado en derecho? Creo que es optativa, ¿verdad? ¿O ya es? El noveno. Bueno, la propiedad intelectual protege todo lo intangible, en cierta manera, ¿no? Estamos tratando de ver algún beneficio, algo intangible que te pueda causar un beneficio. En este caso, que tenga una originalidad. En el caso de Axel teníamos un problema muy grande. Primero, México, en la legislación, a México nos van a firmar todos los tratados internacionales y México los firma, le encanta, ¿no? Pero eso volvió, lo que sucedió aquí es que tuviéramos dos autoridades principales, lo que sería el INPI, que ve las marcas, la propiedad industrial, y lo que sería derechos de autor, que ve todo lo romántico de la ley, es decir, los registros de obra, hay que cuidar al autor. Entonces, cuando Axel dice que tiene que estar blindado, significa que tiene que estar protegido por las dos autoridades y por las dos leyes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya se dijo mucho el nombre, pues bueno, el tío, vamos a dejarlo como el tío. Cuando Axel quiere luchar, dice, oye, yo quiero ser el plateado. Entonces, él tenía los derechos, en cierta manera, aunque estaban viciados, ¿no? De que estaban viciados más o menos los derechos del tío. Ah, bueno, pues les platico. Bueno, pero después de aquí. La cuestión es que el tío decía, yo soy heredero total de todos los derechos de mi papá. Y entonces cuando llega con Amada, y también después que llega Fer, le dicen, oye, ¿cuáles son los derechos que usted tiene? No, pues yo tengo todos los derechos y entonces a mí me corresponde también la marca de mi padre, ¿no? Bueno, tuvo muchos hijos y muchos nietos, como ya se dieron cuenta. Entonces primero dijimos, ¿qué marcas tienen? Había unas que no tenían regularizadas. Cuando Axel le dice, oye, quiero ser el plateado, dice, ándale. Entonces alguien más vivo le dice, protege todo lo que él quiera hacer para que él no pueda luchar.
es la manera en que le vas a poner el pie legal, ¿no? Entonces por eso digo, cuando yo le aviso y le enseño mi mascarita y estaba yo chiquito y le digo quiero ser el plateado, el tío se da cuenta que no tiene protección, se empieza a asesorar, entonces empieza a proteger el plateado y todos los derivados que eran del santo, porque él decía que él era el heredero total de los derechos del santo en el enmascarado de plata. Para no hacerles el cuento largo, siempre la propiedad intelectual pues viene abrazada del civil. Nosotros sabemos que todos los procesos civiles pues vienen abrazados tanto en administrativo, ¿no? Las lagunas también, pero sobre todo en civil, los procesos civiles. Pero hay algo muy importante, aquí los familiares. Él dice, yo soy el heredero de todo, y nosotros decimos, bueno, demuéstranos que eres el heredero de todo porque no están las marcas. No están las marcas ni tampoco están los registros de obra como tú estás diciendo. Entonces demuéstranos que eres el heredero. Cuando demuestran que hay un testamento del santo, nos damos cuenta que el santo, tu abuelo era una gran persona y se ve hasta en la manera de testar. Él quería, yo creo, heredar a todos sus hijos con bienes materiales. No le alcanzó la vida, pero dividió todos estos bienes materiales en el testamento. Pero ¿qué pasa con la propiedad intelectual? En ese tiempo no estaba legislada bien, entonces no había nada. En el testamento no estaba implicada la propiedad intelectual, por lo que se tenía que abrir la masa hereditaria para poder decir que entonces no es el heredero el tío, sino que todos eran los herederos. Entonces los hijos ahí decían, no, ¿cómo vamos a abrir el testamento de mi papá? Pero empezaron a comprender que la propiedad intelectual, aunque no estuviera implicada en un testamento, como ustedes ya lo saben, se puede testar, se puede grabar, es algo muy importante en derecho. Entonces ahorita lo que hizo Axel es primero protegerse, tener un respaldo, porque las marcas sí son constitutivas de derecho. Entonces con eso ya tiene pues la protección total que serían los derechos marcarios. Eso es lo que yo quería nada más comentar un poco. Muchísimas gracias. Gracias, abogada. Pues bueno, maestro, informarte que los alumnos regularmente tienen espacios de 1 hora, entonces estamos rompiendo el tiempo con ellos. No sé si te gustaría tener alguna intervención o que les demos la palabra. Sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Por qué no se pueden usar los nombres derivados de la marca de su abuelo, ¿no? El plateado o así? Tengo entendido como que sería una identificación distinta, diferente, porque en el sentido como que absorbe también sus derivados. Fíjate, cuando tú vas a presentar, vamos a hablar ahorita de la propiedad industrial de marcas. Cuando tú tienes una marca tienes que pasar 3 exámenes primordiales, que sería el fonético, el gráfico y el conceptual. Cuando tú pasas los 3, se supone que tu marca es lo suficientemente distintiva para que el gobierno te dé un monopolio. Como existe la marca del santo en el enmascarado de plata, y ahí decía el tío que era dueño de todo, independientemente, no, bueno, vamos a hablar nada más como marca. Él, al ser el plateado, decía, no te la puedo conceder. ¿Por qué? Porque conceptualmente se debe entender que pues, es del santo en el enmascarado de plata, ¿no? Entonces son barreras legislativas que te las van poniendo. En cuestión, ahora vámonos a la otra, a derechos de autor. Cuando se empiezan a proteger las marcas como arte aplicado, como decía Axel, el textil, pues tú vas a proteger el frente, del lado, de la parte de atrás, toda la cuestión original. Hay muchas máscaras, pero ves tanto, todas tienen la diferencia. Entonces ahí fue el ataque, o se quiso hacer un ataque diferente, porque decía, no, yo tengo este derecho de mi abuelo, le está copiando a mi papá, y por eso le ponía estos limitajes. Ahora ya está tu máscara más definida, ya está protegida, ¿no? Pero esas son, siempre tienes que jugar para proteger también en la propiedad intelectual, derechos de autor, y también te tienes que ir a propiedad industrial, porque si no quedas cojo de protección, ¿no? Independientemente de ver la cuestión familiar, la cuestión civil, los testamentos, de ver quiénes son los que tienen todos los derechos, porque no está bien protegida la lucha libre. La verdad es que
hay mucha desinformación. Entonces, por ejemplo, puedes tener una marca, pero muchas veces los luchadores creen que con una marca ya tienen protegido todo. Pues no, más bien son los servicios o productos que nosotros vamos a ver. Espero que haya contestado. Contestando también un poquito. Por ejemplo, en un momento yo dije, bueno, yo soy nieto del Santo, me anuncio como nieto del Santo y eso no me lo puede negar. Pues grave error, porque sí me lo puedo negar, porque me decía legalmente mi tío que tú no eres nieto del Santo, tú eres nieto de Rodolfo Guzmán Huerta. El Santo es una marca registrada y con eso me lo tumbó. Entonces, si hay resquicios legales en lo que uno debe de buscar, de ver y librar todos esos tipos de obstáculos. Entonces, no era nieto del Santo, era nieto de Rodolfo Guzmán Huerta, por eso no procedió eso. Es difícil, y hay que ir con pies de plomo y hay que tener buenos abogados. Justo era esa duda del amplio catálogo que maneja el INPI para el registro, si se había registrado únicamente como diseño, esa sería la duda que tenía. Y la otra sería, ¿qué importancia tendría la constitución de un sindicato nacional de luchadores justo para que en determinados casos donde los luchadores no cuenten con recursos para recurrir a este tipo de situaciones que se presentan de improviso, tomar en consideración, por ejemplo, ¿no? Lo que le ha pasado, lo que le pasó en su momento a Místico, ¿no? De este cambio constante de personas que asumieron el personaje? ¿Cuál sería la importancia de un sindicato que les diera apoyo? Y si le ves esa necesidad, o si es mejor que cada quien, dependiendo al caso concreto, resolviera por su parte este tipo de problemas a los que se pudieran enfrentar por parte de los promotores, del propio consejo o de la propia AAA. Claro que sí se necesita un sindicato. Hubo un sindicato hace muchos años. De hecho, AAA fue quien tumbó el Sindicato Nacional de Luchadores, porque el sindicato iba a entorpecer la forma de manejo de trabajo de AAA, y todos los aspirantes a participar en AAA tuvieron que renunciar. Y de ahí perdió muchísima fuerza ese sindicato, porque era un sindicato que estaba muy viciado, la verdad, que no actuaba de manera correcta y transparente, y sí había malos manejos. Entonces, por eso también muchos luchadores descontentos firmaron tranquilamente la renuncia y se acabó el sindicato. Sí existió, hay un sindicato también, el sindicato del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero es un sindicato que le llaman el sindicato blanco, que nada más ahí está porque debe haber un sindicato, pero pues más bien está del lado del Consejo Mundial de Lucha Libre, no del trabajador como tal, pero sí sería excelente que hubiera un buen sindicato. Bueno, respecto al manejo que están dando como empresas a estas marcas registradas, la verdad es que lo desconozco ya en la práctica, porque me podrán dar la mejor respuesta en cuanto a cómo estas empresas se han adueñado precisamente de las marcas de los luchadores en contraposición a la organización que puedan tener, porque entiendo esa dualidad, más allá de que nos guste o no nos guste la lucha libre, entre el deporte y el espectáculo. Entonces creo que esa ambigüedad se ha prestado para una actividad provechosa de las empresas en cuanto a la desventaja frente a sus luchadores, que no sé bien la manera que quieran, ¿no? En cuanto a poder proteger estos derechos. Ya mencionaba en el caso de Místico, ¿no? Y la asociación que se da por no tener esa capacidad de ser poseedor de esta propiedad intelectual. Es que sí, miren, cuando uno es luchador, lo que quiere uno es la oportunidad, quiere uno destacar. Te ofrecen un personaje y la mayoría de mis compañeros dicen, yo le entro, pero pues no se dan cuenta que el dueño del personaje es la empresa, y ese es el problema, el meollo del asunto.
con todo a mediados de todos mis problemas legales, a mí AAA me ofreció un personaje, el cual yo rechacé. Yo dije, no, yo tengo el mío, estoy batallando aquí, pero voy a salir adelante y no, muchísimas gracias, le agradecí muchísimo a la licenciada Marisela Peña, pero el nombre era Félix y no me latió. Hay casos excepcionales y se los quisiera platicar rapidísimo, como el de Penta Cero Miedo. A él le dieron un personaje basura prácticamente, un personaje más quemado, imposible, que era Pentagón Junior. Y fuerte de Estados Unidos, él dice, pues yo me voy de AAA y me voy a llamar Penta Cero Miedo. Entonces posicionó, desde antes de irse de la AAA, ese nuevo registro que no existía y que después se lo registró, y ya tenía esa opción. Eso fue, la verdad, por platicar con mis pausas, se me hizo una genialidad, porque sin darse cuenta, o quién sabe qué pensó él, ya tenía su otro plan B, y que surtió gran efecto, y pues ahí está. Pero pocos se nos ocurre tener, posicionar, hacer otro nombre, un subnombre o un nombre dos, por decirlo algo. Y Místico, por ejemplo, pasó por esas penas de que tuvo que tener varios nombres, caer en burlas de la misma afición, porque la afición es hermosa la lucha, pero también es difícil. Y a él fue muy mal cuando cambió el nombre, y lo que son las cosas y el destino. El mismo Consejo Mundial de Lucha Libre le regresó su nombre. Pero sí es muy complicado porque las empresas, las dos empresas fuertes, se adueñan de los nombres o el personaje que lo dan, y pues ya son dueños. Pues no queda otra. Quisiera comentar algo, si me permiten. Muchas gracias. Aquí en México somos los únicos en el mundo, y yo creo que mucho es por la lucha libre, que tenemos una figura jurídica que se llama reserva de derechos. No sé si ya la vieron. Bueno, es la única en el mundo. Y habla sobre los personajes ficticios con caracterización humana. Eso es lo que pasó con su abuelito. Su abuelito era el santo, era el enmascarado de plata, pero se amalgamó tanto a su personaje y fue una caracterización humana, que cuando la persona muere con él su personaje. Es decir, por eso ya ahorita conocemos al tío como el hijo, a él lo conocemos como Axel, el heredero de plata, porque esta figura no se dio cuando se empezaban a agarrar los trancazos en ese tiempo que su abuelito murió, fue después. Es el caso, por ejemplo, con la Chilindrina. La Chilindrina es un personaje humano personaje ficticio de caracterización humana. Entonces, la Chilindrina, el tiempo que viva, el tiempo que ella sigue explotando el personaje, y como le dio características únicas, la va a acompañar hasta el momento de su muerte. Cosa muy diferente a los personajes ficticios, que por ejemplo son los animados. Eso sí, pues son atemporales. Pero entonces, bueno, yo quería aclarar esa razón. Y sí, lo de la empresa, pues sí, una empresa es como si te contratan como una hora por encargo, perdón la analogía, pero te dicen, oye, eres muy buen luchador, pero entonces, como eres muy buen luchador, yo te quiero dar el nombre del que quieras, ¿no? Pero el nombre es mío, ¿no? Yo te estoy contratando a ti, y tú, con tus características, con tu carisma, con la manera de luchar, le vas a dar un nombre, pero el nombre me pertenece. Es diferente a lo independiente, porque ahí tú dices, no, espérame, yo tengo mi nombre, pero también ya es mi marca, ya no se la debo de regresar a nadie, ¿no? Ese es el problema de los grandes luchadores, que en cierta manera son grandes, son buenos,